pues es un gusto, una tremenda bendición estar aquí para alabar, para adorar a Dios junto con todos ustedes. No saben el placer, el gusto que me da. Vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que Él nos ha permitido tener, porque Él siempre está con nosotros, porque su gracia, su amor, su poder siempre ha estado con nosotros. Él nunca, nunca, nunca nos ha dejado, y eso hay que agradecerlo y hay que darle toda la gloria. Así que vamos a dejar todo de lado, vamos a dejar todo lo que nos estorba, nuestras preocupaciones, todo, para tomar este tiempo y exaltar su nombre, que para eso estamos aquí, para exaltar, para escuchar su voz. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias porque tú nos sigues hablando, porque tú estás con nosotros en todo momento. Gracias porque tú nos amas a pesar de todo. Dios, dejamos todo a un lado, venimos delante de ti, y es más, te entregamos todas nuestras preocupaciones, confiamos en ti, sabemos que tú te vas a encargar de todo ello, Dios. Gracias por tu fidelidad, gracias por tu amor, por tu paciencia también en gran parte del día. Gracias, Dios. Te exaltamos, te bendecimos, te pedimos que nos hables, que seas tú tomando este tiempo, Dios, que seas tú dirigiendo, que seas tú tomando nuestros corazones, Padre. Espíritu Santo, llena nuestro hogar, llena esta habitación de ti. Te pedimos que nos llenes de ti, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar.
Dios, eres Rey, eres grande y temible, eres luz, el amor, eres Cristo el Señor. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de tu santidad. Tú habitas en las alabanzas de tu pueblo, en la hermosura de
hablando, que seas tú ministrándonos durante la conferencia, Padre, porque sabemos que tienes una palabra especial para nosotros. Así como nosotros somos especiales para ti, sabemos que tienes algo especial para nosotros, Dios. No es nada general para toda la congregación, es para cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias y ponemos nuestro corazón, nuestros oídos, nuestra mente, nuestro cuerpo, todo a tu disposición, Padre, para escucharte a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hola, muy buenas noches. Qué gusto recibirles y estar conectados con esta transmisión, tenerles entre nosotros, y para mí es un privilegio compartir su palabra en esta noche con ustedes. Vamos a considerar un tema que he titulado en esta noche Abre mis ojos. Y bueno, pues quiero comenzar con una pregunta que a lo mejor algunos de ustedes se han hecho, pero quisiera considerarla. Y la pregunta es, ¿les ha pasado alguna vez esta experiencia de estar en un lugar y ver sin ver? Suena raro, ¿verdad? Pero es importante para el tema que vamos a ver, que nos demos cuenta de que a veces en nuestra vida, de manera física, estamos en un lugar y aunque vemos, no vemos. En este sentido hay una anécdota que tengo reciente. Acompañé a mi esposa al supermercado y estábamos dentro de él, cuando de repente yo fui a ver algún otro producto en otro pasillo y de regreso hacia ella, camino por el pasillo y yo no me di cuenta que al salir de ese pasillo para incorporarme al principal, una señora que estaba con un carrito, pues yo le permití el acceso, ¿no? Y pasó la señora y ya después yo continué hacia donde pensé que estaba mi esposa, pero no me di cuenta de que atrás de la señora estaba mi esposa. Entonces, ya me habla y me doy la media vuelta y ya la encuentro, realmente no te vi. Entonces, lo interesante de esto, y me llama la atención, por eso digo que a veces vemos sin ver. Vemos todo el entorno, pero pareciera que nuestro cerebro está preciso en enfocar alguna situación, ¿verdad? Algún camino por donde ir o lo que sea, y no estamos esperando otra imagen. Entonces, por eso digo que a veces vemos sin ver. El haber venido a Cristo en nuestra vida es como una recreación, es decir, como volver a ser creados. Es una reinvención. Y esto sucede en nuestra persona porque a partir de que llegamos a Él, vamos a ver cosas que no eran conocidas de nosotros. Vamos a tener vivencias que no habíamos tenido. Y entonces nosotros vamos a abrir los ojos a cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y eso es extraordinario. Así que si lo viéramos a la luz de varios ejemplos, una reinvención, por ejemplo, en una máquina, tiene que ver con
cuando se reinventa un nuevo equipo, tiene que ver con que tenga nuevos alcances, tenga unas mejoras, que se automatice algo que antes era manual, ahora lo haga automático, o se cambian algunas funciones de ese equipo. Para un programa de computadora, por ejemplo, nosotros podríamos ver que una nueva versión del programa puede tener un algoritmo mejorado o algo que contemple otras variables. Por ejemplo, que reciba información, que la aplique para atender algunas condicionantes que inicialmente no estaban consideradas, o que haga ciertos cálculos o estimaciones. Entonces, una nueva versión de un programa puede tener diferentes alcances. Y esto en la vida diaria está evolucionando muy rápido. Ahora vemos programas que hacen cosas extraordinarias que antes no hacían. Entonces, esa recreación o esa reinvención nos lleva a pensar que la versión nueva es una versión mejorada, ¿verdad? Y curiosamente, cuando nosotros venimos a Cristo, nosotros somos recreados. Así que, ¿cómo es esto de la recreación o de la reinvención en un hombre o una mujer? ¿Y qué sucede en esto? Es lo que vamos a ver justamente, porque cuando venimos a Cristo, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y yo estoy muy contento porque el domingo que compartió Enrique es una palabra extraordinaria. Desde aquí le mando mi gratitud a Enrique y felicitación por este mensaje que nos dio. Estoy seguro que ha bendecido a muchos. Y algunos de los puntos que tocó justamente son lo que Dios ha estado hablando en mi corazón. Entonces lo vamos a, no quiero decir complementar, pero vamos a tomar en cuenta lo que Dios está queriéndonos decir de manera continua. Entonces, fíjense que hay una frase que escuché que dice: hay dos motivos por los que el hombre debe de nacer, o los motivos por los que el hombre debe de nacer dos veces. El primero es porque nace para vivir, ¿sí? O existir. Pero el segundo nace para ver la razón de por qué nació la primera vez. Parece un juego de palabras, pero cuando nosotros venimos a Cristo y nacemos la segunda vez, entonces vemos el motivo o la razón por la que Dios nos ha hecho nacer en la primera etapa o existir. Esto lo podemos traducir como: conocemos el propósito de Dios a través del nuevo nacimiento, conocemos por qué nacimos nuevamente o por qué nacimos la primera vez. Así que esta segunda razón es muy importante, porque de otra manera nos quedaríamos como solamente existiendo y transitar en la vida en ese proceso. Nací, vivo, hago de mi vida muchas cosas, ¿verdad? Las desarrollo, pero pues ahí me quedo en ese proceso y me voy a morir y ¡pum! Se acabó todo. Vayamos a la Biblia. En el contexto que estamos hablando, hay muchos textos que quiero compartir con ustedes y que vamos a comenzar con el capítulo 3 del Evangelio de San Juan. En esta entrevista que el Señor Nicodemo tiene con Jesús, en el capítulo 3, versos del 1 al 3, vamos a leer lo siguiente. Dice el verso 1: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Esta persona era una persona importante. Este vino a Jesús de noche
Y hay varios temas ahí que hablar, pero no me voy a meter en este asunto mucho. Y le dice a Jesús, Rabí, que quiere decir maestro. Fíjense cómo Nicodemo, siendo un principal, siendo un hombre estudiado digamos que en los textos bíblicos, sabemos que has venido de Dios como maestro. Entonces reconoce esa posición de Jesús. Ya había oído y él va de noche y va a buscar a Jesús y le da ese reconocimiento. Y luego sigue diciendo, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Ya estaba reconociendo parte de la deidad en Jesús. Y lo complementa diciendo, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. En esta noche vamos a estudiar entonces qué nos impide ver lo que Dios quiere. Y es que cuando inicié diciendo que cuando venimos a Cristo es como una recreación, volvemos a nacer. ¿Y quién de ustedes o quién de nosotros, habiendo tenido esa nueva oportunidad de nacer de nuevo o de ser una nueva persona, volverá a cometer los mismos errores? De seguro que ninguno de nosotros quiere cometer los mismos errores que hemos cometido. Es una versión mejorada. 2 Corintios 5:17, que lo citó Enrique en su mensaje del domingo, habla claramente de que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. No para volver a equivocarnos en las mismas situaciones que nos equivocamos. Pero si vamos a ver cosas nuevas, cosas que Dios quiere que veamos, necesitamos hacer estas consideraciones como le dice Jesús a Nicodemo. Nadie puede ver el reino de Dios si no ha nacido de nuevo. Entonces, para ver lo que Dios quiere, vamos a ver ahorita 5 puntos que nos impiden ver lo que Dios tiene en esta vida donde nos ha renacido, donde ahora somos nuevos. Somos nuevos, pero a veces no nos la creemos. Y entonces tenemos que creer esto que dice la Biblia, porque la Biblia es verdad, no hay duda. Entonces, ¿qué nos está faltando para que nosotros veamos esa realidad en nuestras vidas? Punto número 1. Y este es muy básico, pero lo tengo que decir porque de otra manera pues estaría incompleto este mensaje. El primer punto es, si no ha nacido de nuevo, esto le impide ver lo que Dios quiere. Y dije que lo tengo que mencionar, entendiendo que la mayoría de las personas que ven esta transmisión han nacido de nuevo. Eso quiero pensar. Pregúntese a usted. Si no está viendo el reino de Dios, o no estamos viendo el reino de Dios en nuestra vida, este primer punto es súper importante. Pude haber nacido con papás cristianos y que ellos me hayan toda la vida enseñado las cosas de Dios, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿yo ya nací de nuevo? Hágase esa pregunta. Y tenemos que ser muy honestos porque en todo este proceso nos estamos jugando la vida eterna. Así que no importa si usted nació en lo que llamamos en una casa cristiana, en un hogar cristiano, no importa si han pasado muchos años, no importa si usted es el más conocido en el medio cristiano, si no ha nacido de nuevo, no va a ver las cosas del reino de Dios. Entonces, ¿qué implica el nuevo nacimiento? Y en esta parte voy a ser muy simple porque no quiero dar tanta explicación aquí, creo que la mayoría conocen este tema. El nacimiento nuevo tiene que ver con un arrepentimiento de una vida sin Dios. Arrepentirnos de las
tremendas cosas que cometemos, tremendos errores que cometemos sin Dios. Y esas cosas Dios nunca las planeó. Vuelvo a citar la conferencia de Enrique porque él hablaba de Gálatas y en Gálatas habla de las obras de la carne, ¿verdad? Entonces suena fuerte lo que voy a decir, pero si no lo decimos, a veces dejamos las cosas muy superficiales y yo creo que tenemos que ser confrontados. Hablaba del adulterio, por ejemplo. Y qué pena que en los grupos cristianos, en los grupos donde se habla de Dios, muchas veces hay adulterio. ¿Qué es lo que pasa? Porque a veces no hablamos de estas cosas, pero las llega a ver. Entonces, ¿será que la persona que comete adulterio no ha nacido de nuevo? No lo sé, posiblemente. Pero si sí nació de nuevo y comete ese tipo de pecado, pues también hay otras cosas que considerar. Pero por lo pronto, el nuevo nacimiento tiene que ver con un arrepentimiento de las cosas que hacemos sin Dios. Tiene que ver con un reconocimiento de que Cristo murió en esa cruz para pagar por mis pecados. Él llevó mis pecados en esa cruz y por esa razón, al arrepentirme de mis pecados y pedirle perdón por ellos, en esa cruz yo encuentro la salvación de mi vida, la salvación de ese resultado que tiene que ver con el pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces, separación de Dios. Entonces, si Cristo llevó mis pecados, yo puedo ser acercado a Dios con ese arrepentimiento y el perdón de pecados, entregando mi vida y mi corazón a Dios para que Él gobierne en mi vida. Ese es el nuevo nacimiento. Lo estoy tratando de simplificar y hacer más sencillo porque la mayoría de ustedes ya lo conocen, pero ese es el nuevo nacimiento. Entonces, cosas que me impiden ver el reino de Dios. Punto número 1, si no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y puede saber mucho de la Biblia, y puede saber mucho de lenguaje y alabanzas y muchas cosas, pero si no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Ni en esta tierra, ni en la eternidad, porque no llegaríamos a la eternidad con Dios. Punto número 2. Otra cosa que me impide ver lo que Dios quiere en mi vida es que el Señor no tenga todo tu corazón. Si el Señor no tiene todo tu corazón, lo que va a pasar en nuestra vida es que vamos a estar haciendo cosas por nuestro propio interés, ¿verdad? Quiere decir que mis prioridades no son Él. Quiere decir que mis decisiones no están basadas en Él. Y también querrá decir que mi vida es mía, ¿verdad? Porque en el corazón nosotros decidimos con nuestro corazón qué hacer de nosotros mismos. De manera que actuamos por 3 factores: por el recuerdo o experiencia, por lo que siento y por lo que pienso. Entonces, si el Señor no tiene mi corazón, esto también es algo que me impide ver lo que Dios quiere para mí. En el curso de cómo compartir tu fe, una de las clases que vemos es que que Dios esté sentado en el trono de nuestro corazón, que Él tome las decisiones. Vamos a ver un poquito de eso en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, del 5 al 12. Deuteronomio capítulo 6, versos 5 al 12. Entonces allí aparece lo que nosotros conocemos como el gran mandamiento, el principal mandamiento, ¿sí? Y dice el verso 5 de ese capítulo 6, yo lo tengo aquí en la pantalla, pero
También a veces es bueno leerlo en físico porque así llevamos el mismo tiempo de ustedes que tienen su Biblia ahí en su casa, que espero que la mayoría de ustedes la tengan. En el verso 5 dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y las repetirá, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¡Wow! Esto tiene mucho que ver con lo que hemos estado escuchando, porque una vez que nosotros entregamos nuestro corazón al Señor, Él empieza a poner palabras en nuestro corazón. Y esta parte que dice que las palabras que yo te mando, pues entonces no van a ser una carga, porque si nosotros las ponemos en nuestro corazón, las vamos a poner porque estamos reconociendo al Señor en nuestra vida. Y le estamos dando el trono de nuestro corazón, así como le damos nuestro corazón a nuestra esposa que amamos, a nuestros hijos, ¿verdad? A nuestra familia. Regularmente no tenemos problema y las palabras que nos dicen con gusto, ¿verdad? Entonces, aquí el Señor además dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, las palabras que están en tu corazón, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como señales en tu mano. Y vea lo que dice aquí adelantito. Dice: y estarán como frontales entre tus ojos. Es importante que las palabras de la persona que amas, y en este caso estamos hablando de Dios, estén siempre en nuestro corazón y que nosotros las podamos ver. Dice aquí que las pongas como señal en tu mano, y las estarán como frontales entre tus ojos, es decir, estarlas viendo lo que Dios te ha dicho. Y dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre. Fíjense cómo en este pasaje allí dice que después de amar al Señor con todo tu corazón y de que veas la tierra a la cual el Señor te traslada, dice que verás cosas que tú no has hecho, porque las está haciendo Dios. Pero ¿qué pasa si nosotros no amamos al Señor de todo nuestro corazón? Entonces lo que va a pasar es que no vamos a, aunque físicamente estén esas cosas, nosotros no vamos a reconocer que son de Dios. ¿Te das cuenta? Porque nuestro corazón no estaría centrado en ver a Dios en todo eso. Entonces nos impide ver lo que Dios está actuando cuando nuestro corazón no está entregado a Él. Cuando nuestro corazón, incluso dice ahí, cuídate de no olvidarte. ¿Con cuánta frecuencia nos olvidamos de que Dios está allí? Estamos viendo muchas cosas, pero no vemos a Dios. Y yo creo que este mensaje y lo que Dios nos ha estado hablando tiene que ver con que veamos a Dios, que le entreguemos todo nuestro corazón para ver todo lo que está pasando en nuestra vida y todas las circunstancias, y ahorita lo vamos a ver, tienen que ver con Dios. Tienen que ver, ninguna de las cosas que nos pasan tienen que ver como que Dios se ausentó, no. Aunque no tengamos empleo, tienen que ver con Dios. O no tenemos suficiente dinero, Dios tiene que ver con eso. O sea, a lo que voy no es que Dios quiera que estemos
en dificultades. No es que Dios quiera que pasemos hambre, no es el propósito de Dios. Pero si abrimos los ojos, si Dios abre nuestros ojos para ver lo que Dios está haciendo, aún en esas circunstancias nos vamos a sorprender, porque Dios nos está bendiciendo. Por eso dice aquí, cuando Dios te haya introducido en la tierra, mire, yo le doy gracias a Dios todos los días porque tengo una casa. Le doy gracias a Dios todos los días porque tengo una esposa maravillosa que ama a Dios, a unos hijos que aman a Dios. ¿Sabes? Tenemos alimento y nos sentamos a la mesa todos los días y le damos muchas gracias a Dios cada vez que nos sentamos a la mesa. Y le damos gracias a Dios por nuestros amigos que también Dios los ha guardado, nuestros hermanos, ustedes que están escuchando este mensaje, Dios los está guardando y le damos muchas gracias a Dios. Proverbios 23, 26. Dice, esta es una escritura que tiene mucha sustancia y que no me voy a detener mucho también por razón de tiempo, pero en Proverbios 23, 26 dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Entonces, el punto que estamos viendo es que si el Señor no tiene todo nuestro corazón, nosotros no vamos a ver cómo está actuando Dios en nuestra vida. ¿Sí me entiende? Entonces, tenemos que entregarle nuestro corazón. El mandamiento mayor que le preguntaron a Jesús y él contestó: este es el mayor, y amarás al Señor de todo tu corazón, que citamos en Deuteronomio 6, y que está referenciado en Mateo 22, 37 y en Marcos 12, 30, que no los vamos a leer, pero amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, no de una parte de tu corazón, no de una parte donde dices, aquí tú decides y en esta otra parte decido yo, Señor, sino de todo, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en los evangelios dice: con toda tu mente. Entonces, cuando los pensamientos nuestros están centrados, cuando nuestro corazón nos lleva a centrar nuestros pensamientos en Dios, entonces vamos a ver en cualquier circunstancia que estemos, que Dios no nos desamparará, que Dios no nos va a dejar en el desierto, que Dios no va a dejar que los carros de Faraón que vienen detrás nos abrumen, nos aplasten, nos destrocen. Y entiéndase, cuando estoy diciendo los carros de Faraón, que estoy diciendo todas las circunstancias que nos rodean. Entonces, Dios quiere que le demos nuestro corazón. Primero, nacer de nuevo. Segundo, que tenga todo nuestro corazón. Y sea sincero, como decía Enrique en la conferencia, seamos sinceros. ¿En qué partes no le hemos dado nuestro corazón al Señor? Porque Él necesita todo nuestro corazón. Necesita que confiemos en Él, que confiemos en su palabra, que confiemos en su voz, que lo que Él nos está diciendo, que sea una realidad. Y tenemos que arrepentirnos de esa incredulidad que a veces tenemos. Punto número 3. Otra cosa que nos impide ver lo que Dios hace o quiere de nuestras vidas es que viendo no vemos. Es un poco volver al inicio de lo que decía, pero tenemos vista y no vemos a Dios. Preguntémonos ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? ¿Qué tanto estoy viendo de los caminos de Dios en mi vida? ¿O no lo veo? Soy cristiano, pero no lo veo. Nada más los domingos, nada más los miércoles, ¿o cuándo? ¿Lo veo todos los días? Sabe que aunque respondamos que sí lo vemos, a veces no lo podemos ver. Y quiero explicar un poquito este punto porque hay circunstancias que nos impiden ver o nos han llevado a no ver.
Una de ellas, por ejemplo, hay personas que están atrapadas en diferentes situaciones que tienen cegado su entendimiento. Vamos al libro de Isaías, en el capítulo 42. En el verso 6 y 7, dice, yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Y fíjese lo que dice el verso 7, para que abras los ojos de los ciegos. Y bueno, está claro que un ciego no ve, pero aunque está hablando este pasaje de su escogido, del siervo escogido, de Jesucristo, también lo habla para nosotros, pero ahorita vamos a centrarnos en esto que dice el verso 7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Los que moran en tinieblas no ven. Entonces, a veces nos impide ver la gloria de Dios o las cosas de Dios, que estemos atrapados en ciertas prisiones, en tinieblas. Y todo lo que sea contrario a Dios y que no tenga que ver con Dios, cuidado porque pues eso nos puede atrapar, y nos pueden atrapar cosas que aparentemente son buenas y que son, llamémosle bendiciones, pero nos pueden atrapar y no ver lo que venga de parte de Dios. Entonces, cuando Dios habla de su siervo escogido y dice, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano y te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. Cuando vemos su luz y vemos el camino iluminado, cuando vemos que es por allí, por eso el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero a veces no lo vemos. Y a veces no lo vemos porque estamos atrapados en prisiones que nos hacen vivir en tinieblas. Los pecados de los que habla Gálatas son pecados que nos pueden aprisionar. Un adulterio nos puede aprisionar. La pornografía nos puede tener aprisionados. Y diferentes circunstancias nos pueden tener aprisionados, atrapados en resentimientos. Un resentimiento nos puede tener aprisionado y no ver la libertad de Dios. Entonces hay muchas cosas que nos impiden que veamos, que entendamos que las cosas vienen de Dios. Podemos estar totalmente molestos, peleados con el mundo, ¿verdad? Guardar en nuestro corazón enojo, que son las obras de la carne también. Enojo, ira, y estar peleado con todo el mundo, ¿verdad? Y no ver qué es la gloria, que Dios puede actuar en medio de diferentes circunstancias. Así que circunstancias difíciles, a lo mejor usted puede decir, pues es que estoy pasando un momento bien difícil. Muchos estamos pasando momentos de dificultad, pero ¿sabe? Dios dice aquí que nos tiene, acabamos de leer hace un momento, que Él nos ha sostenido por su mano. En el verso 6 de Isaías 42, que Él nos sostiene de su mano. Así que tenemos que aprender a ver a Dios en diferentes circunstancias. Y tenemos un ejemplo maravilloso en Job, que después de haber perdido bueyes, ovejas, camellos y a sus propios hijos, dijo lo siguiente, en el capítulo 1, verso 22, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito
alguno. En otras palabras, todo lo que le pasó a Job, él dijo, bueno, pues si Dios me lo dio y Dios lo quita, bendito sea el nombre del Señor. Si antes tenía un trabajo y hoy no lo tengo, bendito sea el nombre del Señor. No estoy hablando en una posición conformista, no, estoy hablando en una posición donde sé que va a venir otra cosa, donde sé que Dios me tiene de su mano, sostenido de su mano, y Él me va a levantar. Y aunque yo esté en medio de las aguas, Él me va a sacar, porque esa es su promesa, y eso es lo que yo creo, y eso es lo que usted y yo debemos de creer. Isaías, ahí mismo en el capítulo 42, pero ahora vamos a ver los versos 10, 11, y de ahí nos saltamos al verso 16. Dice el verso 10, cantan a Jehová un cántico, un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descienden al mar. O sea, aunque estemos ahí como que abajo, ¿verdad? Allí como que estamos pasando la mano, dice, canten un nuevo cántico. Híjole, y aquí después quiero hablar en otra ocasión de la alabanza, porque cuando nosotros estamos pasando situaciones difíciles, una de las cosas que tenemos que llevar nuestra alma y nuestro ser es alabar a Dios, porque cuando nosotros alabamos a Dios estamos dando pie a reconocer sus obras, su poderío, sus maravillas, su fuerza. Entonces, dice aquí, y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ellas, alcen la voz en el desierto y sus ciudades, las aldeas donde habita Cedar, canten los moradores de Sela, y desde la cumbre de los montes den voces de júbilo. Y fíjense lo que dice el verso 16, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Nuevamente voy a traer el principio. Cuando renacemos, vamos a ver cosas que no hemos visto, cosas que no habíamos conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Así que nosotros podemos ver las cosas de Dios si nosotros le damos todo nuestro corazón, pero si también abrimos nuestro corazón a reconocer a Dios y a saber que Él tiene un propósito, a saber que se van a cumplir todas las cosas que Él nos ha dicho, y no vivir atrapados en esas situaciones, sino que saber que en Él está nuestra fortaleza, nuestra fuerza, nuestra respuesta. ¿Sí? No, como Job, no atribuir despropósito alguno. Mire, ninguna de las cosas que ha pasado, ninguna lágrima que usted ha derramado ha pasado desapercibida delante de Dios. Se lo garantizo. Se lo garantizo. Todo eso Dios dice que le enjugan, enjugaré tus lágrimas, dice el Señor. Entonces, hay tantas promesas ahí en Isaías tan preciosas. Dice, estas cosas les haré y no los desampararé. Cuarto punto, porque se me está yendo el tiempo muy rápido, dice, tienen cegado el entendimiento. El tener cegado el entendimiento es otro punto que nos impide ver las cosas que Dios quiere en nuestra vida. No tener luz en nuestros ojos para ver. ¿Sabe? La Biblia habla de que los ojos son la ventana de nuestra alma, la ventana de nuestra persona. ¿Qué están viendo nuestros ojos? A veces nuestras ventanas están, en lugar de dejar pasar la luz del Señor, están dejando pasar tinieblas. Tenemos que tener cuidado de que el mundo y sus afanes no cieguen nuestra vista.
Segunda de Corintios capítulo 4, versos del 3 al 6. Dice en esta escritura: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Y cuidado, mis queridos, nosotros aún conociendo de Dios, si no tenemos cuidado, ese evangelio que nosotros hemos recibido puede quedar cubierto por todas estas cosas que abruman la palabra, ¿verdad? Los afanes pueden cegar nuestra vista e impedir que veamos a Dios. Dice el verso 4 de 2 Corintios 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, y habla de los incrédulos, pero bueno, me voy a centrar en eso. Dice, para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Entonces, habla de incrédulos, pero a veces, nuestra incredulidad llega a rebasar algunos límites. No le creemos a Dios. Y por eso actuamos en nuestra propia voluntad, en nuestros propios placeres, en nuestros propios intereses. Dice el verso 5, sigue hablando Pablo, dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mire, aunque el mundo intente cegar, por eso dice en Romanos 12 que no nos conformemos a este siglo, a este mundo, sino que transformemos la renovación con la renovación de nuestro entendimiento. Y ese entendimiento es el que a veces es cegado por las cosas del mundo. Tanta información, tanta desviación, tanta tergiversión de la verdad de las cosas de Dios que nos abruman. Nosotros tenemos que ir a donde está la palabra que ilumina nuestro entendimiento. Entonces, tener cegado el entendimiento nos impide ver las cosas de Dios en nuestra vida. Y el punto número 5, el pecado. El pecado, tristemente, mis queridos, tengo que decir estas cosas, pero tenemos que confrontarnos con las cosas que nos impiden ver la gloria de Dios. Hebreos 12:1 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El pecado definitivamente nos va a frenar, nos va a limitar, nos va a cortar en el camino de ver la gloria de Dios. El pecado no nos deja ver. Decía la doctora Pardillo en una de sus conferencias, el pecado nos atonta. Y bueno, allá los Gálatas es un libro excelente para ir viendo tantas cosas. Y mi hermano, si usted está en pecado, y si usted que no conoce a Dios está en pecado, ¿sabe? No va a tener la libertad de vivir una vida plena. Así que, si usted está en pecado, sálgase de allí, arrepiéntase. Quiere ver la gloria de Dios en su vida, quiere ver las cosas que Dios tiene preparadas para usted, sálgase del pecado, arrepiéntanos de nuestros pecados y dejemos que Dios actúe en nuestras vidas para ver la gloria de Dios. Estos 5 puntos nos impiden ver lo que Dios quiere de nuestra vida. Pero ¿cuál es la solución? La fui diciendo entre cada punto, pero
vamos a hacer como un resumen. Para que veamos lo que Dios quiere en nuestra vida, nosotros necesitamos ver la luz de la libertad que Cristo nos ha traído. Es decir, todo esto que estoy diciendo no es porque nos esforcemos en ser mejores. No es porque nos esforcemos tanto en querer por nuestras propias fuerzas agradar a Dios. Le voy a decir algo. No necesitamos morir otra vez crucificados. Cristo ya pagó. Y ese sacrificio, según Hebreos 9 y 10, es suficiente. Es suficiente. Él ya pagó. Pero tenemos que vernos en el significado de esa cruz. Tenemos que vernos en lo que implicó esa muerte de Jesucristo. Por eso dice en Hebreos capítulo 12, verso 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual pareciera que no, pero él tuvo gozo de sufrir esa cruz porque sabía que la salvación que traería sería de muchos. Por un hombre entró el pecado en el mundo, pero por un hombre fueron justificados millones de personas. Y en esas estamos usted y yo. Y él menospreció el oprobio, que es la vergüenza pública. Él fue crucificado en esa cruz, semidesnudo. Ese es el oprobio. El ser abofeteado, el ser azotado. Y Jesús pensó en usted y en mí, para que pudiéramos ver la luz, para que puestos los ojos en él, en esa cruz, y decir, gracias Señor, porque esa es mi libertad, se sentó a la diestra del trono de Dios, después de haber descendido, y bueno, ese es otro proceso que tendríamos que explicar, pero ascendió al cielo a tomar el trono, su trono a la diestra de Dios. Y por eso dice en el verso 3 de Hebreos 12, consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que su ánimo no se canse hasta desmayar. Porque cuando nosotros luchamos a nuestras fuerzas, vamos a desmayar. ¿Cuántas veces hemos intentado salir de una cosa y salir de una cosa y salir de una cosa? ¿Sabe por qué? Porque no hemos dado lugar a que la crucifixión de Cristo sea revelada en nuestros corazones. El otro día tuve que hablar con una persona muy cercana a mí, que amo, y le dije, ¿sabes? No podemos seguir pisoteando, no puedes seguir pisoteando lo que conoces, la sangre de Cristo. Arrepiéntete, arrepiéntete. Y sal de esta situación, una situación de pecado ahí tremendo que destruyó su hogar. Y sabe, me duele decir esto, pero aún ese pecado está causando estragos en la vida de esta persona que no puedo decir su nombre, pero porque no se trata de exhibir a nadie, pero es tremendo los estragos que causa el pecado. Así que nosotros tenemos que ver a Cristo, tenemos que ver lo que le costó, tenemos que ver lo que Él pagó, porque sí, pagó y le dolió y fue tremendo. Y tenemos que ver que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, como dice Isaías 53, verso 5. El que tú y yo estemos bien el día de hoy es porque el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y tú y yo tenemos paz por el sacrificio de Jesús. Así que cuando veo todo esto del sacrificio de Jesús, cobra sentido todo lo que está escrito en Isaías, en el capítulo 53 principalmente, y en otros capítulos, y toda la Biblia. Cobra sentido todas las acciones de Dios, cobran sentido todo lo que
dice de sus propósitos. Vayamos rápidamente a Isaías 43, por favor. En Isaías 43, en los versos del 1 al 3, dice lo siguiente. Dice, versos del 1 al 3. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas. Le voy a poner un paréntesis, porque en esa cruz yo te redimí, y redimir quiere decir yo te perdoné, yo pagué por tus pecados. Te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? Entonces, si el Señor nos amó, si ya pagó en esa cruz, como dice Hebreos capítulo 9, un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados, nosotros tenemos que ver en Cristo nuestro proceder. Yo no puedo actuar deliberadamente en un pecado. Bueno, sí puedo, pero la verdad es que es opuesto a lo que decimos. No puedo pecar deliberadamente y seguir en ese pecado. Vivamos en la luz, porque para eso pagó Cristo en esa cruz. Él vino a darme vida y a darme luz, pero vuelvo a decir, no en mis fuerzas. Cada que usted esté en un momento de volver a cometer pecado, piense, para eso murió Jesús. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que Isaías, por eso dice en Isaías capítulo 9, versos 2 al 4, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Esta era la profecía de Jesucristo que iban a hacer. Dice, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Nosotros ya no andamos en tinieblas. Ya no tenemos un opresor, porque Cristo murió para que nos resplandeciese la luz. Así que todos los días yo tengo necesidad de depender de Él. Todos los días tengo necesidad de reconocer ese sacrificio en la cruz. Y necesitamos todos los días decir gracias Cristo, porque todo lo hiciste para perfeccionarme, para llevarme a un proceso de renovación. Por eso dije que cuando venimos a Cristo nos recrea, nos vuelve a hacer, volvemos a nacer en esa oportunidad que Cristo nos dio. Colosenses 1:13, que también se citó este domingo en la conferencia, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios ya nos sacó de las tinieblas. Dios ya lo sacó, pero ¿sabe? Y por eso es el título de esta conferencia. Abra los ojos, abramos los ojos a lo que Dios ha hecho en nuestra vida por Cristo Jesús. Nuestra vida tiene que ser cristocéntrica.
porque Cristo es el centro de nuestra vida. Y todo lo que estaba prometido en el Antiguo Testamento se cumplió en Cristo, que nos dio vida y abrió nuestros ojos. Abramos nuestros ojos, queridos. Abramos nuestros ojos, amigos míos. Abre tus ojos. Cristo murió para que ya no vivas aprisionado, para que ya no vivas preso de tus propias dificultades, de la ira, del enojo, de la falta de perdón y de todas estas cosas. Verso 14 de Colosenses 1, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hay un ejemplo que ya no vamos a leer, pero cuando Eliseo y su siervo fueron sitiados, en 2 de Reyes capítulo 6, versos 8 al 17, léalo ahí en su casa, porque una de las cosas que oró Eliseo es que fueran abiertos los ojos de Eliseo. Y dice que cuando oró, Dios abrió sus ojos. Yo quisiera en esta noche hacer una oración por ti y por mí, para que Dios abra nuestros ojos y que todos los que vean esta transmisión, sea en este momento o posterior, y la vuelvas a ver una vez más, ¿sabes? Porque necesitamos ser expuestos a la palabra. Y yo voy a orar por ustedes para que Dios abra tus ojos y veas la luz. No necesitas vivir así como estamos viviendo, atrapados en temor, en pecado. No necesitas vivir así. Dios quiso hacer una criatura nueva. Por eso dice en 2 de Corintios, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Cierre sus ojos. Padre, te doy gracias porque el mensaje de la cruz no es solamente un lindo ideal, ni tampoco, Señor, es un mensaje histórico, sino es un mensaje de transformación de nuestra vida. Es un mensaje que al creerlo y al apropiarlo a mi vida, yo puedo decirte, perdóname Dios, porque reconozco que todas las cosas que son dificultad para mí, para ti, Señor, han sido llevadas en esa cruz, para que llevando mis pecados, yo venga a la libertad que tú me has llamado. Señor, bendigo a todos los que están viendo este video, Señor, y te pido que tu luz les ilumine y abras nuestros ojos para caminar en la luz. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Recibe la bendición de Dios y ve lo que Dios está haciendo para ti. Él te ama con un amor incondicional. Que Dios te bendiga mucho y que recibas de Dios mucho más. Gracias.